Quizás la nota más distintiva, la que suele acudir primero a nuestra memoria cuando pensamos en María Magdalena, son sus lágrimas, su llanto frente al sepulcro vacío. San Juan ha subrayado enfáticamente esta reacción de María y ha explicitado el motivo, puesto que los ángeles se lo preguntan y luego el mismo Jesús reitera la interrogación. En ambos casos, el sentido de la pregunta adquiere matices muy sugerentes. Estaba María junto al sepulcro afuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Juan 20, versículos 11 al 13. Pero antes de conjeturar las motivaciones más profundas de esas lágrimas y los tonos de preguntas y respuestas, de los gestos y de las palabras que intervienen en estas escenas, es necesario procurarnos un horizonte de comprensión más amplio, porque la historia de la salvación es también la historia de sus lágrimas. Hay llanto en las Escrituras, un llanto que, como lo señalaba un autor llamado Ernesto Geló, consta expresamente por primera vez en las lágrimas de Agar, lágrimas que derrama ante el acecho de la muerte sobre su pequeño hijo en medio del desierto. La historia de Abraham. Allí comienza expresamente al menos la historia de las lágrimas en la Escritura. Tal vez pueda considerarse un personaje secundario, pero su historia tiene mucho que decirnos, especialmente porque inaugura esta historia del llanto en la Biblia. Expresamente. Esta inauguración de las lágrimas, dice este autor, o por lo menos de su historia escrita, tiene algo de solemne. Dios abre los ojos de Agar y le muestra un pozo lleno de agua. A veces las lágrimas ciegan, aquí iluminan. Agar no veía el pozo. Pero cuando sus ojos se llenan de lágrimas y Dios abre esos ojos húmedos, ve lo que no había visto. Un manantial que abre el corazón de Agar, más desolado que la faz del desierto. Un manantial ha sido advertido al salir de las entrañas de la tierra. Conviene allí leer este pasaje en la historia de Abraham. Sin mencionarlas, la Sagrada Escritura insinúa mucho antes el llanto de Eva por su hijo muerto, la primera de las muertes que la palabra de Dios ha querido mostrarnos. Resonarían en sus oídos, en los oídos de Eva, las palabras con las que el Señor había advertido las consecuencias del pecado, mientras la muerte se cernía amenazante e inexorable sobre su víctima inicial, sobre Abel. No lo dice el texto sagrado, pero no cabe duda de que las lágrimas habrán surcado ese rostro de madre, y en ese sentido, las primeras lágrimas. Lágrimas que serían restañadas por las de María Santísima al pie de la cruz, donde tampoco el Evangelio ha querido explicitarlas. No era necesario. Allí, al pie de la cruz, se cerraba una etapa de la historia. Allí la muerte se convertía en vida. La pregunta a Magdalena sobre el motivo de su llanto va mucho más allá de ella, mucho más allá de la propia Magdalena, esta pregunta. Es una pregunta mucho más amplia, mucho más universal. Es una pregunta a la Iglesia, es una pregunta a la humanidad entera. Es una pregunta a cada uno de nosotros. ¿Por qué lloramos? Como si los ángeles y después Jesús mismo clamara con voz potente, teniendo por testigo y destinatario la historia entera, toda la humanidad. La gran pregunta de Dios
a la creación entera. ¿Por qué lloras? ¿Por qué la humanidad llora? Y es verdad que la humanidad llora, aunque no siempre sepa por qué, e incluso aunque no siempre sepa que está llorando, aunque no siempre sea consciente de estar llorando. Por supuesto que hay lágrimas como las de Cristo, como las que invita a derramar en una de sus promesas de felicidad, en las bienaventuranzas. Es el modelo de lágrimas, el modelo de llanto. Mateo 5:5 dice Jesucristo: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Las lágrimas, tal como lo evocara Geló, ese autor que estaba mencionando, parecen estar en el origen de los manantiales de la misericordia. Es verdad que el auténtico llanto despeja horizontes insospechados. Cuando la esperanza parece llegar al límite, surgen las aguas de salvación. Así se entiende mejor todavía lo que San Juan afirma de la muerte del Salvador. Uno de los soldados, dice Juan 19, 34 al 35, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Este episodio que narra San Juan en la crucifixión, después de la muerte de Cristo. Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, un manantial. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido. Él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Este manantial que brota del costado abierto de Cristo es fuente de fe. Desde antiguo, al principio de todas las cosas, de acuerdo con el segundo relato de la creación, en el capítulo 2 del Génesis, la Sagrada Escritura afirma que un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Un relato casi más enigmático que el primero. La palabra que emplea el libro sagrado vuelve a repetirse en Job, en referencia a la lluvia que proviene de las nubes. En el Génesis todavía no hay jardín alguno, solo esa fuente cuyas aguas recorren la tierra, un fluir de las aguas como insinuando un llanto inicial, en el fundamento mismo de todas las cosas. Nada había sobre la faz de la tierra, en referencia particular a los cultivos, en referencia al mundo vegetal. Hay expectativa. Este segundo relato, como les decía, tal vez más misterioso que el primero en cierto sentido, genera mucha expectativa. Porque versículos más adelante, luego de la creación del hombre, lo primero que Dios hace es plantar el jardín del Edén, concediendo fecundidad a la tierra. También se mencionará allí un torrente que riega el paraíso y de donde proceden las aguas que se extenderán por el mundo. Jesucristo es en sentido pleno ese manantial de vida eterna, como un día se lo reveló a la mujer samaritana, capítulo 4 del Evangelio de San Juan. El que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Según la narración de San Juan, en el día más solemne de la fiesta de las chozas, Jesús proclama que no solamente ofrece esa agua que da vida eterna, sino que Él mismo es la fuente. Juan 7. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó: si alguno tiene sed, venga a mí, y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Son todos llantos, son todas lágrimas, en cierto sentido, y en el sentido profundo de lo que significan. Se trataba de una celebración que tenía diversas connotaciones,
relacionada tanto con la época en que Israel estaba en el desierto, como también con la gratitud por la cosecha, esta festividad donde Jesucristo dice estas palabras. Los ritos del agua propios de esta fiesta nos ofrecen contexto para esa proclamación de Jesucristo como la verdadera fuente. No obstante, la palabra de Dios quiere mostrarnos algo más, de un modo casi inaudito, de un orden inaudito. Porque Jesús no solamente nos invita a llorar según el enunciado de las bienaventuranzas, o nos promete ese manantial de vida eterna, sino que Él mismo llora, derramando lágrimas por Jerusalén, que rechaza la visita del Mesías, la visita con mayúsculas. Llora también por Lázaro, por la muerte del amigo, como signo expreso de una caridad infinita. Brevísimo, punzante, cortante, como un golpe, nos dice San Juan 11:35, Jesús lloró. No es la mera manifestación de sensibilidad que en cuanto hombre Cristo también posee y expresa. No es solo eso. Es signo de misericordia. Esas lágrimas contienen salvación. No opacan, sino que vuelven más explícita la mirada del Señor. Son las lágrimas que bajo otra forma vio muchos siglos atrás el profeta Isaías, capítulo 55. Un magnífico párrafo del profeta. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Una profecía de la redención, del Hijo de Dios que viene al mundo como lluvia y nieve para fecundar la tierra, para fecundar el corazón de los hombres, para hacerlo germinar, para hacerlo producir fruto. Y entonces vuelve la ascensión. Acá está marcado el descenso y el ascenso, que San Pablo lo dibujó tan bien en el himno de la carta a los Filipenses, en el capítulo 2. Descenso y ascenso. No vuelve vacía. Está en muchas partes de la Biblia con distintas tonalidades y modos. Lo vemos con el Hijo pródigo, hay un descenso y un ascenso. El Hijo de Dios acompaña, buscando al Hijo pródigo en nombre del Padre para hacerlo volver. Jonás también puede citarse en este sentido. La fecundidad, o Jesucristo mismo que dice, salí del Padre y vuelvo al Padre. Por supuesto que no es un movimiento local, no es un movimiento en este sentido teológico de la palabra, pero es, por decirlo de la manera en la cual lo dice la Escritura, es el Dios que se inclina sobre el pecador, que se acerca con su misericordia para rescatarlo. La fecundidad de esa lluvia que viene de lo alto, que decía Isaías, signo de redención específicamente aplicada a la palabra, al verbo, es un anuncio mesiánico eminente, porque representa el envío del verbo, la misión del Hijo de Dios, que viene al mundo para volver al Padre con el tesoro de las almas que han recibido esa agua y esas sangres salvadoras. Es una profecía impresionante y bellísima, hermosísima de Jesucristo. Muy poética, ciertamente. Y por eso muy real, mucho más real de lo que para nosotros puede significar algo expresado poéticamente. Nos permite comprender esta
este párrafo de Isaías un poco mejor los múltiples matices de las lágrimas. Es verdad que Jesús se lamenta por un mundo o por un pueblo que rechaza la visita de Dios. Recién decíamos, llora sobre Jerusalén. Pero nunca es un llanto sin sentido, ni una mera expresión de dolor o de congoja a causa de los pecados de los hombres. Siempre las lágrimas de Cristo son salvíficas, son efectivas, siempre despliegan horizontes de esperanza, de redención. Nos ayuda a llorar con Él, a llorar, diríamos mejor, sus propias lágrimas. Esta es la grandeza de la bienaventuranza, que ya no sean nuestras esas lágrimas. Bienaventurados los que lloran, porque es bienaventurado el que llora, con mayúsculas. Sin duda, el llanto de Cristo es modelo para el creyente. Es Él quien en primer término vive en la más absoluta plenitud lo que nos propone e invita a vivir en nosotros. Cada una de las bienaventuranzas la vive Jesucristo en primer término. Es el llanto por un mundo que se aleja de Dios, por un mundo en el ocaso, un sol poniente, un mundo crepuscular, un mundo donde la tiniebla avanza, pero tiene un fin, por supuesto. Así Jesús llora sobre Jerusalén, un mundo que se rebela contra Dios, motivo fundamental del llanto de Cristo. A las mujeres de Jerusalén en la pasión les dice: no lloréis por mí, sino por vosotras, por vuestros hijos. Somos dignos de compasión. Así Jesús llora entonces sobre Jerusalén, con mayor dolor aún, puesto que representa al pueblo de Dios. Esa propiedad, eso que a Él le pertenece de manera particular, esa propiedad a la que vino y no fue recibido, como lo escribe San Juan en la primera página del Evangelio. Vino a lo suyo, a su propiedad, y los suyos, los que le pertenecen, en un sentido más pleno, porque son elegidos por Él, no lo recibieron. Pero también hay llanto en el mundo. Hay llanto en el mundo que corre detrás de falsas prosperidades. Hay gemidos de dolor detrás de éxitos mundanos. Hay lamentaciones en el fondo de las risas, triunfos y diversiones de un mundo que no tiene su gozo en Dios. A veces vemos el mundo malo sonriendo, cuando en el fondo está llorando, aunque lo niegue. Porque el corazón ha sido hecho para Dios. Se puede desconocer, se puede menospreciar, se puede olvidar, pero seguirá siendo verdad aquello que decía San Agustín. Inquieto está mi corazón hasta que descanse en ti. Inquieto, llorando, en otro sentido. O con otras palabras, en el mismo sentido. Tal vez todo eso no es esta búsqueda de prosperidades, de reconocimientos, de éxitos mundanos, todas estas búsquedas de criaturas para ponerlas en lugar de Dios, tal vez todo eso no sea sino una manera efímera de acallar la fuerza de las lágrimas de un corazón creado para Dios y convertido a las criaturas. Falsos consuelos. Hay un llanto tenebroso, el de la separación definitiva e irreversible de la criatura, que mantendrá inmutable su rechazo a Dios, el signo de la condenación. Jesús lo ha subrayado con fuerza, con elocuencia, varias veces, como conclusión de las parábolas. En la explicación de la del trigo y la cizaña dice claramente, Mateo 13,
El Hijo del Hombre enviará sus ángeles, y éstos quitarán de su reino a todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Hay llanto. Ese llanto de la separación definitiva y irreversible, el llanto sin arrepentimiento, de un corazón que debía habitar en Dios para siempre y se ha resistido a hacerlo. Aunque no lo mencione, hay llanto en el hijo mayor de la parábola. Manifiesta enojo, pero en el fondo hay lágrimas. No quiere participar de ese banquete. Su corazón ha sido hecho para participar de ese banquete y él se resiste. También en la parábola de los invitados al banquete, sobre el que había entrado sin el traje de fiesta, en Mateo 22, si recuerdan esa parábola, alude a las implicaciones definitivas de pretender participar de las bodas del Cordero sin amor, sin la caridad significada en esas vestiduras. Entra, pero sin el traje de fiesta. No es una cuestión protocolar, formal, social. Es la ausencia de caridad. Es querer querer ser como Dios, participando de ese banquete sin la caridad. Hay rasgos demoníacos en esta parábola, en la figura de este hombre que entra al banquete sin el traje de fiesta. Porque no hay caridad, que es la única manera de participar de ese banquete. El amor que debía estar dirigido a Dios se ha replegado sobre sí mismo. Y convertido en amor propio, endurece para siempre el corazón. Átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Una inmensa fuerza tiene estas palabras del Señor. Nuevamente ese llanto, el más trágico de todos, porque es eterno además. Muchas páginas, y ese no es por supuesto el llanto de los bienaventurados, es el llanto de los condenados. Muchas páginas de la Escritura aluden al derramamiento de lágrimas, así como se inauguraban con el lamento de Agar, que decíamos recién, o implícitamente con el llanto de Eva ante la muerte de Abel. Las últimas evidencian cómo esa historia llega a su fin más glorioso y lleno de felicidad. Apocalipsis 7, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y en el Apocalipsis también, capítulo 21, vuelve sobre esa misma idea. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo antiguo pasó. No es casual que el Apocalipsis cierre el inmenso arco tendido desde aquellas referencias iniciales al agua, a ese manantial, a ese llanto que empieza a recorrer el mundo, insistiendo el Apocalipsis en esta idea vertebral en la historia de la salvación. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tenga sed, yo le daré del manantial de agua de vida gratis. Vuelve al Génesis, porque el Génesis fue escrito a la luz del Apocalipsis. Son parecidos el comienzo y el fin, por eso Jesucristo alfa y omega. También en Apocalipsis 22, ya muy cerca del final de la escritura, dice San Juan, luego me mostró el río de agua de vida, con mayúsculas, brillante como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero. Magnífica expresión aquí de San Juan.
Y en los últimos compases del libro del Apocalipsis escuchamos el glorioso y definitivo cantar del agua de vida, junto con la invitación a participar para siempre de esas lágrimas de ahora, alegría infinita. Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oiga, diga, ven. Y el que tenga sed, que se acerque. Y el que quiera, reciba gratis el agua de la vida. Los últimos compases del Apocalipsis nos van mostrando esta agua de vida, eternamente manando del Cordero, como su sangre, no ya doliente, sino glorioso. Así concluye la historia de las lágrimas, con un llanto de gozo eterno. Desde la distancia de los siglos, el profeta Ezequiel también contempló esa plenitud. Desde el santuario proviene como poderosa surgente el agua que purifica, que revitaliza, que alegra para siempre todo corazón que de ella participa. El torrente incontenible engendra vida por donde atraviesa. No una vida precaria ni fugaz, sino totalmente plena, sobreabundancia de alimento, de bebida, de salud. Signos claramente mesiánicos y acordes que anhelan expresar la gloria de la Jerusalén eterna. Una parte de la profecía de Ezequiel, en el capítulo 47, versículo 12, dice esto: a orillas del torrente, a una y otra margen. Ese torrente es una figura también cristológica. A orillas del torrente, a una y otra margen, crecerán toda clase de árboles frutales cuyo follaje no se marchitará y cuyos frutos no se agotarán. Producirán todos los meses frutos nuevos, porque esta agua proviene del santuario. Sus frutos servirán de alimento, sus hojas de medicina. Generalmente se admite que la pregunta de los ángeles y de Jesús a Magdalena tiene una dirección que apunta a mostrarle que su llanto, a causa de la resurrección que allí mismo le es anunciada, ahora carece de sentido. No debe llorar más. Ya no se justifica que derrame lágrimas de dolor, porque ha encontrado lo que buscaba. Ha encontrado mucho más de lo que inicialmente pretendía encontrar. Porque no encontrará un cuerpo muerto, sino a Cristo viviente. Lo que sucede en el momento en que sus lágrimas se detienen, preanuncia lo que dice el Apocalipsis. No solamente el llanto de dolor cesará, la imagen que nos presenta tiene mayor delicadeza aún, es una escena delicadísima esta, porque es Dios quien enjugará las lágrimas, para que los manantiales de vida eterna, otras lágrimas, ahora de victoria y de alegría, participen en la plenitud de frescura y vitalidad de los santos. No es solo que las lágrimas de dolor terminan, sino que es Dios quien enjuga esas lágrimas y nos hace participar, nos hará participar por pura misericordia de esa fuente eterna, de esas lágrimas de alegría. Jesús había anunciado ese momento tiempo atrás, en el episodio de la resurrección del joven de Naín, al decirle a esa madre atribulada que ya no debe llorar. Recordemos que en ese milagro no hay ninguna petición para que Jesucristo lo haga. Él va al encuentro de ese cortejo fúnebre y lo detiene. Potentísimo signo también. Ya desde el comienzo, desde detener el cortejo fúnebre. Ya la dirección de la vida no termina en el sepulcro. Le dice San Lucas en el capítulo 7, donde narra este episodio,
cuando Jesús ve a la madre del joven de Naín. Al verla el Señor tuvo compasión, misericordia entrañable de ella y le dijo: no llores, no llores más. Esta mirada del Señor trasciende a la mera percepción visual física. No es solo que ve a una madre llorando por su hijo. Es una mirada desde lo profundo y hacia lo profundo del alma de aquella mujer. Es verla en su situación de dolor y angustia, es contemplar la fuente de la que emanan sus lágrimas. Es ver en ella a la humanidad gimiente bajo el peso del pecado y sus consecuencias. Casi como una nueva Eva aparece aquella mujer. Como si Jesucristo le estuviera diciendo a Eva: ya no llores. Definitivamente, y por Eva, a todos sus hijos. Definitivamente es ver el origen mismo de la muerte. Los ojos de Cristo se adentran en las profundidades abismales. Solo Él lo puede hacer. E iluminan las regiones más sombrías del espíritu. Desde esta perspectiva es interesante el empleo de la expresión el Señor para referirse a Jesús, con la intensidad que este nombre tiene en el Nuevo Testamento y especialmente en el propio evangelista. La insinuación es sugerente porque esa mirada de Jesús es la mirada de Dios, es el Señor, el Mesías, el Verbo de Dios hecho carne, Dios mismo, quien llega con su mirada salvífica al corazón de la madre. Notemos que no hay, como decía recién, petición alguna en aquel milagro de parte de ella ni de nadie en esa resurrección. Parecería que ya no hay remedio, que a Jesucristo se le pueden pedir otros milagros, pero ese no. En la curación de la niña de 12 años, que también antes de enterarse de la muerte de su hija, el padre le pide a Jesucristo que vaya a su casa, pero en el trayecto vienen los emisarios de la mala noticia, con mayúsculas, lo contrario de la buena noticia, el Evangelio, y le dicen: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Jesucristo supera la buena noticia, triunfa sobre la mala noticia. Acá en el de Naín no hay petición. Como si ya no tuviera sentido, ya no puede hacerse nada frente a eso. Y sin embargo Jesucristo, el Evangelio acentúa entonces la absoluta iniciativa divina frente a ese caso, frente a la humanidad que ante la muerte no puede ya hacer nada. Jesucristo sí que puede. Por eso resucitó. Y nosotros con Él. Él ve sus lágrimas y ve la fuente de la que provienen. Ya comienza a enjugarlas, a cerrar esa fuente de dolor y de muerte, abriendo el horizonte de gloria y vida plena. Eso que decía el Apocalipsis. Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Lo está haciendo aquí Jesucristo. Se explicita el amor entrañable, uno de los nombres más preciosos de la misericordia, como motivo de la acción salvífica de Jesucristo. En las entrañas, desde el interior, desde lo más profundo, de allí proviene la misericordia de Cristo. No es una compasión sensible y nada más. Podríamos, salvando el contexto inmediato del milagro y la condición concreta de la madre de aquel joven de Naín, trasladar esas palabras al momento en que Magdalena se encuentra con Cristo. Él también mirará a la santa mujer, surcado su rostro por lágrimas de dolor, a causa de la ausencia del amado con mayúsculas. Verá Jesucristo las honduras del alma, le tendrá una misericordia cautivante que eclipsará toda melancolía, y sin decirle que deje de llorar,
contendrá sus lágrimas con solo pronunciar su nombre.